Buenas noches a todos. Voy a invitarle a que abra su Biblia conmigo al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 19. Y mientras usted busca el libro de los Salmos, voy a pasar aquí las guías. Creo que hay suficiente. Pero el día de hoy vamos a estudiar acerca de la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. Y para comenzar, quiero leer Salmos 19, versos 7 al 11. La palabra dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Ese es el Salmo 19, versos 7 al 11. Quiero solo para recordarles más o menos la idea del estudio. Hemos hablado acerca de la inspiración de las Escrituras, y lo que hemos afirmado es, y lo vamos a ver el día de hoy, la segunda parte de ese verso, pero 2 Timoteo 3:16 es claro, el pasaje es claro en que nos dice que el Espíritu Santo ha inspirado toda palabra de Dios. La pregunta que nosotros estamos contestando es: ¿qué libros nosotros podemos con certeza, con seguridad decir, estos libros son la palabra de Dios? Pero para llegar ahí hemos visto varios temas teológicos, porque lo que yo puedo decirle es, este libro sí y este libro no, pero si no tenemos un fundamento sólido de lo que estamos buscando, no podemos llegar a un acuerdo de por qué estos libros sí y estos libros no. Y lo que hemos estado viendo las últimas semanas es, si la palabra de Dios es inspirada por Dios, entonces no simplemente estamos contestando la pregunta, ¿qué tipo de texto tendríamos? ¿Qué libros son inspirados? Pero también estamos preguntando la pregunta, ¿qué tipo de texto tendríamos? Y hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos en el evento de matrimonios, pero hace 2 semanas vimos 2 aspectos de esto. En primer lugar, si la palabra es inspirada por Dios, ese texto bíblico tiene que ser inerrante. Y de nuevo, hablamos en profundidad en base a esto. Si no pudo estar, puede escuchar la enseñanza en YouTube, pero hablamos de qué es lo que significa la inerrancia bíblica, qué es lo que significa un texto inerrante, que básicamente la postura teológica aquí es, el texto bíblico es uno sin error, específicamente hablando de los textos originales de la palabra de Dios. So, vimos que el texto tiene que ser inerrante, algo que muchas iglesias de hoy en día, aún cristianas, están negando la inerrancia bíblica. Por otro lado, hablamos también de un texto infalible. Y a esto simplemente se refiere al hecho de que la Biblia es fiel a su propósito. Si la Biblia promete algo, la Biblia cumple lo que promete, es incapaz de engañar, fracasar.
en el cumplimiento del propósito divino. Esos son aspectos teológicos de qué tipo de texto estamos buscando. La profecía de un texto tiene que ser infalible en este sentido. Los detalles, lo que se escribe en el texto tiene que ser inerrante. Y de nuevo, algunos dirían que no es necesario creer en un libro divino inspirado por Dios y tener un texto inerrante o infalible. Y yo diría, si no afirmamos la enseñanza de la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras, entonces, ¿quién es el juez? Y ese es el dilema con aquellos que dicen la palabra de Dios puede ser la palabra de Dios, pero tener errores. Y la pregunta entonces sería, ¿quién es el juez para decir qué es inspirado y qué no? Y ese es el dilema cuando empezamos a jugar este juego de la Biblia tiene autoridad, pero es inerrante, o la Biblia es la palabra de Dios, pero tiene errores. Ese es el dilema con jugar este juego, que la autoridad inmediatamente se convierte en el ser humano, y es un peligro muy grande. Y entonces vimos estos dos aspectos en detalle. Ahora, hay dos palabras más: la suficiencia de la Escritura y la autoridad. Y lo que yo quiero que veamos en esta tarde es iniciar con la suficiencia de las Escrituras. El pastor James Montgomery Boice murió en el año 2000. Es un pastor presbiteriano, tuvo su iglesia en Filadelfia. Y él dice lo siguiente, se me hizo interesante porque esta predicación la había escuchado yo hace muchos años atrás, y un clip de él en inglés está circulando las redes, y entonces yo quiero leerle un poco de lo que él dice acerca de la suficiencia de las Escrituras. Él dice lo siguiente: si le preguntas a cristianos evangélicos, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que es la palabra de Dios. Si les preguntas, ¿crees que tiene autoridad sobre tu vida? Muchos contestarían, sí, claro que tiene autoridad. ¿Crees que es inspirada e inerrante? Sí. Entonces, pregunta él, ¿cuál es el problema en la iglesia evangélica? El problema no es que negamos esto en teoría, sino que lo negamos en práctica. El problema de la iglesia evangélica de hoy en día no es la doctrina de la inerrancia. Esa batalla la peleamos hace muchos años atrás, y él se refiere a que en los 80s él y varios, incluyendo a MacArthur y a otros nombres grandes, J.I. Packer y otros, escribieron aún un documento de la inerrancia bíblica en respuesta a varios seminarios que estaban diciendo que la Biblia tiene error. Él dice, ya peleamos esa batalla. Pero sigue diciendo aquí, el gran problema de hoy de la iglesia evangélica cristiana es la suficiencia de la palabra. Por ejemplo, ya no creemos que la palabra es suficiente cuando se trata del evangelismo, y por lo tanto tratamos de ganar a la gente con pragmatismo y aspectos de la cultura que son relevantes para ellos, y al hacerlo ponemos a un lado el mensaje del evangelio. Fin de cita. Y esto es lo que yo quiero que vea. Estoy muy de acuerdo con James Montgomery Boice en este aspecto. Nadie, de lo que yo sé, es raro que alguien niegue la suficiencia de las Escrituras. Aún los seminarios liberales que niegan la inerrancia abrazan la suficiencia, y es en parte su argumento de que porque la Biblia es suficiente, ellos pueden todavía decir que aunque tiene errores es suficiente y por lo tanto tiene autoridad. Esa es la postura de los seminarios y aún pastores liberales en este aspecto. Pero yo estoy de acuerdo con James Montgomery Boice. El problema de la iglesia de hoy en día no es que niega la suficiencia. O sea, nadie dice la Biblia no es suficiente. El problema de la iglesia evangélica es que en práctica niega la suficiencia de la Escritura. Y lo vamos a ver, y voy a dar varios ejemplos, pero para darle una definición, ¿qué significa la suficiencia de las Escrituras? La suficiencia de la Escritura significa
que la Biblia misma contiene toda la revelación que necesitamos para alcanzar la fe salvadora y contiene toda la revelación necesaria para vivir una vida que agrada a Dios. Y este es lo que quiero que vea. Hay dos categorías aquí. En primer lugar, si yo quiero aprender cómo puedo ser salvo, yo tengo que ir ¿a dónde? A las Escrituras. Y la Biblia misma es suficiente desde Génesis hasta Apocalipsis para darnos el plan de Dios en cuanto a la redención. En la Biblia nosotros conocemos y aprendemos acerca de cómo un pecador puede ser redimido por sus pecados. Por un lado estamos diciendo la Biblia es suficiente en sus enseñanzas para salvar a pecadores. Por otro lado estamos diciendo, esta es la segunda categoría, que la Biblia también es suficiente en revelarnos todo lo que tiene que ver con una vida que agrada a Dios. Y esto aplica a muchos aspectos. La vida de adoración y cómo agrada a Dios. La vida matrimonial y cómo agrada a Dios. ¿Hay pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de cómo llevar un matrimonio? Sí, hay varios pasajes. Tuvimos una conferencia la semana pasada, específicamente porque creemos que la Biblia es suficiente en enseñarnos cómo llevar un matrimonio. Hay pasajes que hablan acerca de cómo lidiar con nuestros hijos. Sí, la Biblia es suficiente en esos aspectos, en la moralidad que la Biblia presenta. Hay pasajes que hablan de la moralidad y etcétera. Y el punto aquí es que en esta categoría de qué es lo que agrada a Dios, caen todos estos ejemplos. Y de nuevo, por eso digo, nadie diría que no conoce, o tal vez la mayoría de aquí creo que nosotros diríamos, yo conozco los pasajes acerca de cómo llevar una vida matrimonial, pero ese no es el punto. Y esto es lo que James Montgomery Boyce estaba abogando por. El problema del creyente no es en su conocimiento, el problema es en su práctica, es en cómo lleva la vida diaria. Y entonces, si estamos afirmando la suficiencia de las Escrituras, no es simplemente en teoría o en teología que debemos aplicar esta verdad. La idea aquí es debemos aplicarla en el sentido de cómo nosotros ponemos en práctica lo que la palabra misma enseña. Y entonces para ello hay dos pasajes claves que quiero que veamos en cuanto a la suficiencia de las Escrituras. El primero es lo que leímos al inicio. Yo quise leer hasta el 11 para darle una idea de todo el pasaje, pero quiero enfocarme en estos dos versos, el verso 7 y el verso 8. Y me van a tener que disculpar, no recuerdo todo lo de la guía, pero yo sé que hay cosas que llenar, pero recuerdo más o menos dónde hay que llenar y dónde no. Pero Salmos 19, versos 7 al 8 es un ejemplo de la suficiencia de las Escrituras. El pasaje dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Y es ahí donde vemos esta primer categoría, de que el mismo Salmo dice, la ley es perfecta y es perfecta en este sentido, puede convertir el alma. De que la palabra de Dios, en otras palabras, es suficiente para convertir a almas pecaminosas en creyentes. Que la revelación total que el Señor nos iba a dar era una revelación que iba a revelar el hecho de que su palabra puede convertir el alma. Y lo vemos aún sin tener todo el mensaje completo del Evangelio. Vemos cómo la palabra de Dios a través de los profetas, aún a través de Moisés y en el libro de Génesis, como personas no judías, aún personas gentiles, a través de la palabra de Dios son convertidas. Su alma es convertida. El verso 7 del libro de los Salmos está afirmando la suficiencia de las Escrituras en cuanto a la salvación. Y luego el mismo verso dice, el testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio, ¿a quién? Al sencillo, es decir, al inocente, al no estudioso. Y yo argumentaría por implicación, también hace sabio al estudioso. Pero esta es la idea aquí. El testimonio de Jehová es otra manera de decir la palabra de Jehová. Lo que Jehová ha enseñado es fiel, que hace sabio al sencillo. Traducción, la palabra es suficiente para que tú y yo tomemos decisiones sabias. En esta semana estuve aconsejando a un niño de 5º grado porque tiene un problema de que no sabe medir sus sentimientos. Está en la clase y cuando él empieza a frustrarse, y puede ser algo simple como pierde su lápiz, pero en su frustración distrae a los demás porque no sabe medir sus emociones, y en vez de pensarlo y decir, ¿dónde puse mi lápiz? Él a voz alta puede estar un maestro enseñando, que fue en este caso, no fue en mi clase porque yo sí soy fuerte, no se crea, no lo ha hecho en mi clase, pero lo hizo en otra clase donde perdió su lápiz o no sé qué pasó, pero empieza, where's my pencil? ¿Dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz? Pero en voz alta, no sabe controlar sus emociones y se enoja y cuando se frustra se enoja, pelea, argumenta, pero distrae a los demás. Y entonces yo en mi conversación con él pude hablarle de mi experiencia, pude hablarle de cosas que me han funcionado a mí, de frustraciones, pero porque creo en la suficiencia y creo en el hecho de que la palabra es suficiente para hacernos tomar sabias decisiones. Yo lo llevé a Proverbios capítulo 15, donde vimos 2 versos, del 1 y creo que es del 8 el otro, donde hablan del temperamento y cómo palabras calmas, o sea, la voz calma puede quietar situaciones cuando están fuertes. Y el muchacho, niño de 10 años, es la edad que él tiene, pero se quedó pensando. Y yo le dije, si tú quieres ser un joven, un niño que va creciendo y quiere agradar a Dios, tienes que aprender a controlar tus emociones. Pero la buena noticia es que Dios en su palabra nos dice cómo. Y el punto que quiero que entiendan aquí es que el Salmo está diciendo, aquel que quiere saber sabiduría, ¿cómo puedo yo tomar sabias decisiones? Y quiero ser cuidadoso aquí, porque a veces es necesario ir con un psicólogo y a veces es necesario hablar con doctores. No estoy diciendo que eso no es necesario o a veces que es pecaminoso en ese sentido. Pero hermanos, si estamos haciendo todo eso y no leyendo la palabra, estamos perdiendo algo grande en nuestras vidas. Y el dilema aquí es que a veces nosotros no tomamos sabias decisiones porque no creemos que la Biblia es suficiente para instruirnos para tomar sabias decisiones. Y esta es la idea del pasaje aquí. Testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra es suficiente para hacernos sabios, que es mucho más que conocer cosas. El mundo está lleno de personas que conocen cosas, pero esas personas a veces no hacen sabias decisiones, no toman sabias decisiones. Y luego el verso 8 nos da 2 aspectos más. Los mandamientos de Jehová son rectos. Tenemos una descripción de que los mandamientos de Jehová son rectos o son justos, que alegran el corazón. Y el énfasis aquí no es simplemente que los mandamientos de Jehová son suficientes porque son rectos, pero el punto aquí es que alegran el corazón. Es lo que se llama un dicho hebreo para decir, es para nuestro bien. O sea, los mandamientos de Jehová, ¿por qué alegran el corazón? Porque estos mandamientos, cuando los leemos, cuando los entendemos, son mandamientos que son para nuestro bien. Y el énfasis del verso 8 es, la palabra es suficiente para darnos instrucción. Dios nos ha dado mandamientos, pero estos mandamientos no debemos pensar en, ¿por qué está esto en la Biblia? No, debemos reaccionar y darnos de cuenta que estos mandamientos, todos los mandamientos de Jehová son para nuestro bien y por lo tanto alegran el corazón en ese sentido. Esa es la idea del verso 8 y uno más. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra del Señor
no solo nos da mandamientos para nuestro bien, es suficiente para darnos mandamientos para nuestro bien, pero la palabra del Señor también alumbra los ojos. Y la idea ahí es la doctrina de la iluminación, de que yo puedo leer y puedo entender, puedo comprender, puedo ver con claridad que la palabra es suficiente para que yo la entienda. Y por eso quise que leyéramos estos versos, porque es importante para nosotros reconocer que cada persona aquí, la lectura de la palabra, esto es lo que los reformadores pelearon, iniciando con Martín Lutero en adelante. Martín Lutero traduce la Biblia del hebreo y del griego al alemán, porque él realmente creía que cualquier persona que la leía no necesitaba la interpretación de un sacerdote para entender la Biblia. Él realmente creía que una persona al leer la Biblia, porque tiene el Espíritu Santo, bueno, no una persona, un creyente, porque tiene el Espíritu Santo, puede ser iluminado, de que si lee y estudia profundamente, puede entender las Escrituras. Pero antes de Martín Lutero, la Biblia misma nos dice en el Salmo 19 que eso es una gran verdad, de que la palabra es suficiente, alumbra los ojos, es decir, es suficiente para que tú y yo la entendamos. En otras palabras, nadie puede tener la excusa de decir, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. O sea, por un lado sé que es cierto, pero no la entendemos no porque sea imposible de entender, no la entendemos porque lo que nosotros queremos es respuestas y no hacer el trabajo. Para darle un ejemplo, un libro de geometría o de biología es, bueno, para algunos tal vez fácil, para mí difícil de leer. O sea, yo no me levanto y digo, quiero leer matemáticas, o vamos a leer química o física. O sea, ni cuando estaba en la escuela me gustaba leer esos tópicos. Y el punto aquí es que, aunque sea difícil, no es imposible, porque si yo leo y empiezo a estudiar definiciones y empiezo a leer, yo puedo llegar ¿a qué? A entender esos libros y lo que le enseñan y las fórmulas y los conceptos y todo lo demás que tiene que ver con esas materias. Y es lo mismo aquí. La idea aquí, hermanos, no es que es imposible entender la palabra. Difícil tal vez sí, pero nunca imposible. Que si nosotros hacemos nuestro esfuerzo y deseamos entender la palabra de Dios es suficiente para alumbrar nuestros ojos, para darnos entendimiento en lo que Dios quiso revelar a nuestras vidas. El Salmo 19 afirma estas 4 categorías en cuanto a la suficiencia de la palabra. Que podemos conocer la salvación, podemos ser sabios, podemos vivir en el sentido de que los mandamientos del Señor son para nuestro bien y podemos entender su palabra. La palabra de Dios es suficiente en estas áreas. Pero hay otro pasaje más que quiero que veamos. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y yo le voy a dar tiempo ahorita para que usted trate de llenar en qué otras áreas la palabra del Señor es suficiente en base a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Se lo voy a dar como unos 5 minutos para que usted lea esos versos y luego ahorita nosotros entramos juntos para platicar un poco más acerca de ellos. 2 Timoteo 3, verso 16 y 17. Ok, ¿alguien quiere decir la primera? La Biblia es, en base a este pasaje, suficiente para... Sí, la primera es, la Biblia es suficiente para enseñar. La segunda, redarguir. La Nueva Versión de Américas dice para reprender. Creo que nos ayuda a entender un poco más la idea ahí. Tercera, es suficiente para corregir. La cuarta, sí, instruir en justicia. Vamos a ver qué significa eso. La quinta,
Sí, para preparar o capacitar, yo dupliqué una, perdón, pero la idea ahí es para madurarnos y capacitarnos a servir. Ahorita ignore esta, se me olvidó, la dupliqué. Pero serían 5. Sí, Yo 5. puse una, pero no sé si esa no la tiene ahí, porque el 16 dice toda escritura es inspirada por Dios. ¿De qué manera es la palabra suficiente? Yo puse la primera porque es inspirada por Dios. Sí, eso es el resultado de la suficiencia. Sí, porque es... Sí, sí, exacto. Sí, sí. Debido a que es inspirada por Dios, podemos afirmar el hecho de que es suficiente en estas áreas. Yeah. Sí, Armando, ¿tienes pregunta? Ajá. Sí, a eso me refiero, capacitarnos para servir. Sí, ahorita voy a explicar un poco más eso de las buenas obras. Quiero ir una por una y alguno de estos va a ser un poco más fácil de entender, pero la Biblia es suficiente para enseñar. Y la idea aquí nos enseña cómo vivir, la Biblia nos enseña en qué creer, la Biblia nos enseña qué espera Dios de nosotros, y la Biblia en este sentido es suficiente para instruirnos. Hermanos, es la razón por la cual nosotros predicamos, y cuando predicamos yo no estoy abriendo otro libro. Y si abriera otro libro, tiene ¿cómo se dice? Ni quiero decir permiso, pero mi recomendación es la palabra correcta, de que el día que yo venga y empiece a abrir otro libro un domingo y empezar a predicar de ese libro, corra de aquí. O sea, váyase, porque de nada de beneficio le va a ser para usted que yo lea y empiece a predicar de algo que no sea la palabra de Dios. Nosotros creemos fielmente, y lo digo domingo tras domingo para las personas que llegan por primera vez, estamos comprometidos a la exposición de la Escritura. No porque es un modelo nuevo, porque en parte no es, no porque es simplemente algo que ahorita está de moda en el círculo reformado y en muchas iglesias de habla hispana, porque es nuevo para el mundo de habla hispana. No es por eso, es porque creo exactamente lo que dice el texto, de que la palabra es suficiente para enseñarnos. Y si es suficiente para enseñarnos, nuestro deber como iglesia es explicar y predicar la palabra de Dios. Y de nuevo, es suficiente en todos los aspectos, tanto en la vida teológica, espiritual y en la vida práctica. La palabra es suficiente para enseñarnos en estas áreas. Segundo aspecto, de nuevo, un poco, estas son más básicas, pero vamos a demorarnos en las últimas dos. Pero también dice el pasaje para redarguir o reprender. Y la Biblia aquí nos revela cuando nosotros nos hemos desviado y alejado de la verdad. En otras palabras, la Biblia misma es suficiente para hacerme reflexionar y reconocer cuando yo me estoy alejando, cuando yo estoy mal, cuando yo estoy en pecado, cuando yo estoy fallando a Dios en ciertas áreas. Si yo estoy leyendo su palabra, tarde que temprano voy a leer un verso donde va a chocar con mi vida práctica y voy a poder ver, yo estoy mal. El texto bíblico, hermanos, solo para que sepan, el texto bíblico nunca está mal. El malo soy yo, el que tiene que cambiar soy yo. Y esta es la idea, que cuando Pablo dice que toda palabra ha sido inspirada para enseñar y luego para redarguir, ese es el punto. La palabra es suficiente para exhortarnos, para reprendernos, para corregirnos, para redarguirnos en este aspecto, para traer convicción a nuestra vida. Y luego, por consecuencia, la palabra de Dios es suficiente para corregir. La Biblia no solo nos revela cuando estamos equivocados, sino que también nos muestra cómo corregir nuestras actitudes, pensamientos, a veces es teológico, nuestras creencias o nuestro comportamiento. La Biblia es suficiente para corregirnos en todas estas áreas, tanto teológicas como en nuestra vida práctica. Y de nuevo, esto es importante para nosotros captar, porque vivimos en un mundo donde hay iglesias que dicen no hay que decir palabras como pecado,
no hay que hablar del infierno porque son cosas que asustan a la gente o la gente no quiere ir a la iglesia donde hablan mucho del pecado, donde hablan y enseñan acerca del infierno. Pero hermanos, ese es el problema. Que la palabra misma enseña esos tópicos y nos corrige en esas áreas. Y nuestro deber no es decir, yo creo en la suficiencia de las Escrituras, pero en estos aspectos no vamos a enseñar. ¿Se entienden el dilema aquí? Que podemos decir que creemos en la suficiencia, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, hay muchas congregaciones que realmente en práctica no creen en la suficiencia de las Escrituras. Pero esta es la idea de estas primeras tres. La palabra nos enseña, es suficiente para redarguirnos, es suficiente para corregirnos. Pero luego dice la palabra para instruir en justicia. Y aquí quiero detenernos un poco. La idea aquí es que la Biblia nos enseña a poner en práctica diariamente las verdades de la palabra de Dios. La palabra en griego es esta palabra, paideia. Y lo interesante de esta palabra es que esta porción aquí, pai, viene de otra palabra griega que es paidos, que significa niño. Y entonces, la idea aquí, el diccionario Nido lo pone de esta manera, nos da un énfasis de la palabra, dice deriva del sustantivo pais o paidos, que significa niño. Tanto paideo como paidea tenían originalmente que ver con la formación de los niños. Y esta es la idea de esta frase, para instruir en justicia. Se lo voy a poner aquí. La idea aquí es formación. O sea, es literalmente lo que el pasaje está diciendo de un niño. Pero Pablo está usando esta palabra para darnos otra imagen. La imagen que Pablo nos está tratando de dar es de cuando un cristiano llega por primera vez a la iglesia, se convierte de un mundo pecaminoso y empieza a creer en Cristo Jesús. Y empieza a hacer preguntas acerca de la vida. ¿Cómo nosotros hacemos discípulos? La palabra es suficiente para instruir, es decir, para formar a un nuevo creyente en justicia. Ahí está el énfasis de la vida práctica, la palabra de Dios. Entonces, cuando yo, por ejemplo, si estoy discipulando a un nuevo creyente, o los que son padres están discipulando a sus niños que están creciendo en el Señor, mi deber primordial no es anécdotas, no es hablar de mis 40 años, créanlo, no tengo 40 años de experiencia de la vida. Mi primordial, lo que yo debo ser primordialmente es formarlo a través de ¿qué? La palabra de Dios. Ven hijo, ven hija, tienes preguntas acerca del aborto. Hermanos, nunca conteste a sus hijos, es que eso es lo que creemos. Es que eso es lo que los evangélicos creen. Es lo peor que uno puede hacer. Yo crecí en un mundo de iglesia donde eso es lo que me decían. La Biblia dice, ¿dónde? Por ahí. Es lo que creemos. Nosotros somos pentecostales y esto es lo que creen los pentecostales. Pero nunca una explicación. Ve, pregúntale al pastor. Deuteronomio capítulo 6 dice, y aquí esto va para los esposos en primer lugar, los padres son responsables en la mañana y en el atardecer a instruir a sus niños en los caminos del Señor. Tú y yo podemos decir que creemos en esto, pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste un devocional con tus hijos? Que oraron juntos, que leyeron la Biblia juntos. Y hermanos, este es el dilema grande del mundo evangélico cristiano y específicamente en el mundo hispano. Que las preguntas que nuestros jóvenes tienen, nosotros no damos ninguna explicación bíblica. No hay formación. Y lo aplicamos también a el mundo de cuando están en noviazgo,
cuando están pensando en hacer una carrera y están tratando de decidir y tomar estas decisiones importantes. Nosotros a veces como padres, especialmente en el mundo hispano, es como que los dejamos solos. Pues tú hazle como tú creas. ¿A qué colegio debe? Pues tú ve al que cuesta menos dinero. Pero no hay una explicación en nada. Y por eso nuestros jóvenes crecen, a veces toman o decisiones erróneas o mínimo toman decisiones donde no han sido informadas claramente. Y especialmente cuando hablamos de la Biblia, hermanos, no podemos como padres, no podemos como gente que está discipulando a una persona nueva a simplemente decir es que es lo que la Biblia dice o es lo que mi iglesia enseña. Esa no es una respuesta adecuada. Como creyentes, como padres de hogar, nosotros tenemos que formar, discipular. Traer a alguien a la iglesia, súper fácil. Decirle a alguien, Cristo te ama, súper fácil. Discipulado, toma tiempo, ingresos, a veces, vamos a comer por ahí, vamos a juntarnos acá. O sea, toma mucho más que simplemente decir, Cristo te ama, aquí está una Biblia, léela cuando puedes. Pero Cristo nos dijo en Mateo 28, id y haced ¿qué? Discípulos. Nunca dice traigan a gente a la iglesia, invita al mundo a la iglesia y bautízalos en el nombre del Padre. No. Haz discípulos. Discípulos toman tiempo, requieren formación. Y Pablo está diciendo aquí, instrúyelos en justicia, fórmalos. Forma a los nuevos creyentes. Por eso usa esta palabra, porque, y si conocen los escritos de Pablo, empieza hablando de que el creyente nuevo es como un niño que bebe leche, pero llega al punto donde ya tiene que digerir un T-bone, ¿verdad, Héctor? Un steak, o sea, es que a nosotros nos gusta el steak, o sea, debe poder, después de 5 años, qué triste es que nadie haya discipulado a un nuevo creyente y esté igual que como cuando vino. Y preguntando preguntas de que si Chayanne o no Chayanne, o si tatuajes o no, o sea, esos de niños. Alguien de 5 años debería de estar preguntando, ¿qué es la sustitución de Cristo en la cruz? De hacer preguntas teológicas, porque alguien ha pasado y ha discipulado a la persona a ir creciendo e informando en esta área. Si creemos en el hecho de que la palabra es suficiente para instruir en justicia, la manera en que lo ponemos en práctica es en ese sentido, de que estamos formando. La evidencia de que creemos en esto es que estamos formando a personas a través de la palabra de Dios. Y esa es la idea aquí para instruir en justicia, de ir discipulando para que estas personas puedan saber qué es diariamente vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y como resultado, el verso 17 dice, debido a que la palabra es suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir o formar en justicia, el resultado es el verso 17, al fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, nosotros formamos, la palabra, no nosotros, perdón, a través de la palabra formamos en justicia. Y el resultado es, la palabra dice perfecto, nuestras traducciones en español dicen perfecto, la palabra griega es artios y no necesariamente significa perfecto. No voy a dar todos, pero no quiero dar todas las palabras, pero es completo, capaz. La Nueva de las Américas traduce perfecto, pero luego pone un hincapié para decir que son aptos, pero la idea es, el diccionario Big Day lo define de esta manera. Esta palabra significa estar bien preparado para una función, completo, capaz, apto, eficiente, capaz de satisfacer todas las exigencias que alguien pone. Y esa es la idea aquí, que la palabra de Dios, el resultado de una palabra suficiente para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia, es que la palabra es suficiente para hacernos aptos, completos, capaces de obedecer las demandas, o como se lo puse aquí, la palabra es suficiente para madurarnos, que la palabra misma es lo que nos madura, la palabra misma es la que nos ayuda a nosotros a madurar
Y por lo tanto, porque la palabra nos ayuda a madurar, también, como dice el verso 7, no es solo esta idea ¿cómo se llama? De madurarnos, perdón. No es simplemente la idea de madurarnos, pero también es todas las obras que el Señor ha preparado para nosotros, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, de que el discipulado también incluye cómo instruir a personas para el servicio a Dios, para hacer las obras que Dios ya tiene preparado para nosotros. Y la palabra es suficiente para hacer ambas cosas, para madurarnos y capacitarnos para servir. El dilema, de nuevo, es, regresando a lo que Boyce enseñaba, es que aunque muchas iglesias dicen sí y amén a esto, en práctica hacen todo lo opuesto. Por ejemplo, hay algunas congregaciones que dicen la palabra es suficiente para instruirnos en cómo hacer iglesia. Pero cuando tú estudias su estructura de iglesia, es muy distinta aún en los términos. Yo he escuchado a congregaciones que tienen, por ejemplo, el presidente de X cosa o el tesorero de X cosa. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale ese refrán? Porque el problema ahí, hermanos, es que no son términos bíblicos, son términos de nuestro gobierno, pero nosotros no somos una Cámara de Representantes, no somos el Senado en Washington, D.C. La palabra usa pastores y diáconos. Y hay una estructura que los pastores hacen y una estructura que los diáconos hacen. Por otro lado, para darle otro ejemplo, hay personas que dicen la palabra es suficiente, sí, amén, para hacer todas estas cosas, pero luego viven una vida cristiana de, ay, Dios no me ha hablado. Hermano, ¿por qué Dios no le ha hablado? Es que yo no he tenido una visión, no he tenido una palabra profética. Y el anhelo de ellos no es, y por eso digo, si tú le preguntas a esa persona, hermano, ¿usted cree que la palabra es suficiente? Te va a decir sí, amén, pero en práctica no cree eso. Porque lo que ellos están diciendo, cuando alguien dice, Dios no me ha hablado, yo no he tenido una visión, yo no he tenido una voz profética, yo no he tenido, lo que están diciendo es, esto no es suficiente y yo necesito que venga un profeta o que venga un ángel o que venga X cosa. Y por eso, de nuevo, regresando a Boyce dice, el problema del cristiano no es que no afirma esto, en teoría sí lo afirma, pero en práctica no lo afirmamos. Yo lo he dicho una y otra vez, estoy robando aquí de muchos teólogos que han vivido a través de la historia, que han dicho lo mismo. Si tú quieres escuchar de Dios, lee tu palabra. Y si quieres escuchar de Dios a voz audible, lee la palabra audiblemente. Pedro es muy claro en esto. Tenemos una palabra profética perfecta, más segura, y es esta, la palabra de Dios. Y por eso en práctica, en teoría podemos decir la palabra es suficiente, pero en práctica a veces no. Otro ejemplo más y luego movemos a autoridad. Hay algunos padres que dicen yo creo en la suficiencia de las escrituras, pero luego dicen cosas como por ejemplo, yo no castigo a mi niño con vara porque los psicólogos dicen que eso afecta, que la sociedad dice que no hay que hacer eso, que eso es muy cruel, eso es muy anticuado. Pero la palabra dice, Proverbios 22:15, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. En otras palabras, traducción, tienes un niño necio, ¿usa qué? La vara. O creemos que la Biblia es suficiente para instruirnos en cómo disciplinar a nuestros hijos o no. Y a veces nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Yo puedo decir, yo creo en la suficiencia de las escrituras. Y muchos dicen, creo, pero aquí no creo. ¿Se entienden la diferencia? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora,
para una palabra de precaución, Efesios capítulo 6 también nos dice cómo corregir. Y nunca el padre debe corregir para causar ira al hijo o la hija. Es decir, hay una manera de corregir que también va en contra de la palabra de Dios. Pero aún en eso, la palabra es suficiente para enseñarnos a nosotros como padres cómo corregir. La palabra dice, debemos corregir, pero también nos dice cómo corregir. Pero de nuevo, muchos ejemplos. Yo puedo seguir y pasamos toda la noche hablando de lo que nosotros diríamos, yo creo en la palabra de Dios en estos aspectos y cómo lo negamos en nuestra vida diaria, en nuestra práctica. Y ese es el punto, de nuevo, que yo quería que entendiéramos aquí, que más que una teología, si vamos a decir que la palabra es suficiente, tenemos que creerla doctrinalmente, pero también tenemos que aplicar en las áreas que la Biblia nos enseña en cómo debemos aplicarla. Debemos nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Antes de mover a autoridad, que va a ser un poco más rápido aquí por el tiempo, quiero ver si hay alguien que tiene una pregunta o algo en cuanto a la suficiencia de las Escrituras. ¿Todo claro? Bueno, ya si hay pregunta, pues solo me interrumpe aquí. Hemos mostrado, la Biblia es inerrante, infalible, es suficiente. Debemos creer en la suficiencia, debemos practicar la suficiencia de la Escritura. Y lo único que queda es, si la Biblia es inspirada, estos tres aspectos tienen que ser verdad. Y por lo tanto, porque es inspirada, debemos creer en la autoridad de las Escrituras. La doctrina de la autoridad, esto está en el libro de Teología Sistemática de John MacArthur, lo traducí del inglés al español, pero dice MacArthur, la enseñanza de que, esto es la autoridad de las Escrituras, la enseñanza de que dado que Dios, la autoridad suprema, nos ha dado la Biblia por inspiración divina, esta tiene por derivación, el derecho de prescribir las creencias y acciones de los cristianos. En otras palabras, Dios es la autoridad en cuanto a la verdad, moralidad y todas las cuestiones de fe que se revelan plenamente en las Escrituras. Y hoy en día, si vemos nuestra sociedad cercanamente, esta es la batalla de nuestro mundo con la palabra. Hay muchas creencias en nuestra cultura de hoy en día que aún iglesias están abrazando en el mundo liberal, que están completamente opuestos a la enseñanza bíblica en estas áreas. Me refiero a la identidad de género, me refiero a las relaciones sexuales entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. O sea, la Biblia es claro en esto, en cuanto a la moralidad de esto. Me refiero al aborto, la Biblia es claro en cuanto al aborto en estos aspectos. Y hay otros aspectos más, pero la Biblia es clara en esos aspectos de la cultura y sin embargo nuestra cultura rechaza la autoridad de la palabra de Dios. Pero esto es a lo que se refiere la autoridad bíblica, que de nuevo Dios tiene autoridad en cuanto a la verdad, moralidad y todo aspecto de fe. La pregunta que muchos teólogos se han preguntado es, ¿qué hace que nosotros podamos afirmar o cuál es la evidencia por la cual nosotros podemos afirmar que la Biblia es autoritaria? Que es lo que quiero que veamos rápidamente. Okay. ¿Qué hace que la Biblia es autoritaria? Algunos argumentan que hay evidencias racionales, es decir, lo que hace la Biblia autoritaria es el hecho de que hay evidencias que tienen sentido. Por ejemplo, tú puedes ir a la Biblia y puedes ver aspectos arqueológicos, pruebas históricas que se encuentran en las Escrituras y aún aspectos geográficos. Y entonces algunos dicen, porque la Biblia está completa en estos aspectos, en la geografía, en su arqueología, es decir, lo que se ha excavado concuerda con las enseñanzas de la Biblia y aún la historia, lo que la Biblia dice en cuanto a datos históricos, debido a que es fiel a estos aspectos, nosotros podemos decir, por ese sentido, la Biblia es autoritaria. El problema con esto, aunque no estoy negando esta verdad,
es que hay cosas que no se pueden comprobar que también están en las Escrituras. Por ejemplo, ¿cómo compruebas milagros? El hecho de que alguien es ciego, o sea, lo tienes que creer por fe. Sí, sí, Manuel, dime. Históricamente se puede comprobar, por ejemplo, los milagros del Señor Jesús con relatos del primer siglo, como lo fueron Sí. Flavio, José. Exacto, sí, exacto, pero no hablan de todos los milagros de Jesús. No. Josefo lo que está argumentando es lo que cristianos creen acerca de la resurrección de Jesús. Pero, por ejemplo, el Talmud judío, que son enseñanzas Sí. rabínicas, argumentan que Jesús verdaderamente hacía milagros, pero se lo atribuían a la brujería. Exacto, sí. Indirectamente admitían que sí hacía los milagros. Ajá, pero mi punto es, no hay una evidencia para comprobarlo, con la excepción de, exacto, de que tienes que leer y creer que ellos están afirmando. Por eso el ateo diría, muéstrame un milagro. O sea, ese sería porque quieren ver tangiblemente. Y ese es lo que yo diría el dilema. Y el otro dilema es que no todas las historias y todo el aspecto histórico ha sido excavado en cuanto a la Biblia. Ese es el dilema con decir que este es nuestro razonamiento para la evidencia de la Biblia, o la autoridad, perdón, de la Biblia. O sea, yo estoy correcto, estoy de acuerdo contigo, Manuel, no estoy en contra en el sentido de que yo creo en la apologética cristiana y hay mucha evidencia razonable que puede llegar mínimo a un ateo a cuestionar lo que ellos están diciendo en ese sentido. Yo sí estoy de acuerdo que hay mucho dato histórico en ese aspecto, pero por otro lado, no es en sí lo que nos da la autoridad o el fundamento autoritario para nosotros decir la Biblia es autoritaria por este aspecto de evidencias racionales. Ese es un aspecto en cuanto a ello. El otro es la iglesia. Por ejemplo, la iglesia católica tiene esta postura. A lo que me refiero aquí es, la iglesia es la máxima autoridad. La iglesia decide qué es canónico, que no lo es. La iglesia decide qué es doctrinalmente verdadero, que no lo es. Aún la iglesia católica diría los concilios y las tradiciones de la iglesia tienen el mismo peso que las escrituras. Y el problema con esta postura es que cuando decimos que la iglesia es la autoridad mayor para comprobar la autoridad de la Biblia, en sí lo que estamos diciendo es que la iglesia tiene más autoridad que ¿quién? Que Dios mismo. Yeah. Ese es el dilema. Ese es el problema con la iglesia católica. Pero si tú hablas con un católico, un católico de verdad, o sea, de veras, porque hay muchos, como cristianos, hay muchos católicos que dicen que son católicos, pero ni van a misa, no saben ni qué dicen su catecismo, las creencias y todo lo demás. Pero si hablas con un católico que realmente está invertido en la iglesia católica, ellos te van a decir, la iglesia tiene la autoridad. Nosotros creemos en los libros que tenemos porque la iglesia misma, canónicamente, o sea, tienen un documento donde la iglesia misma nos dijo, esta es la postura católica y porque es la postura católica, yo lo creo, porque históricamente la iglesia católica ha enseñado que ellos como iglesia son la autoridad. Pero de nuevo, el dilema aquí es, la iglesia se pone como mínimo, que es lo que hace la iglesia católica, tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Dios tiene algo que decirnos, pero la iglesia católica también tiene algo que decirnos. Entonces, ese es el dilema con esta postura de que la iglesia establece la autoridad de la palabra de Dios. Otra más moderna es la autoridad existencial, y es lo que se refiere aquí es la escritura solo tiene autoridad cuando tiene un impacto en la vida de una persona. La idea aquí es cuando alguien dice, oh, esto habló a mi vida, o este pasaje, sí creo, porque tuve una experiencia, ahora creo en la autoridad de la palabra de Dios. El dilema con esto es que igual que la iglesia aquí pone al ser humano como autoridad al lado de Dios, y el problema con esto es que un ateo tal vez nunca sea afectado por la palabra de Dios y sin embargo la palabra de Dios sigue teniendo ¿qué? Autoridad. O sea, aunque me afecte o no me afecte, cuando la Biblia dice algo, tiene autoridad sobre mi vida. Crea en ella o no. Por ejemplo, si yo no creo que el robar es pecado, aunque yo no crea en eso, la Biblia todavía ya estableció esa autoridad, esa realidad de que el robar sí es
pecados, aunque yo tenga algo existencial, o sea, tenga un impacto ese verso en mi vida o no, ese verso sigue vigible o algo que debemos obedecer por el simple hecho de que está establecido en la palabra de Dios. Y entonces tampoco eso es algo más moderno, pero la autoridad existencial tampoco no es la razón por la cual yo debo creer en la autoridad de la palabra. Debemos creer en la autoridad de la palabra y para nosotros es obvio, pero es el hecho de que Dios es la autoridad. Las escrituras son autoritarias porque su autor, que es Dios, tiene toda autoridad. De nuevo, toda palabra ha sido exhalada, inspirada por Dios. Y debemos creer en esto porque Dios tiene autoridad sobre su creación. Lo vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios tiene autoridad no solo en la creación, pero sostiene la creación. Lo vemos en el Salmo 24. Él es el dueño de la tierra y todo lo que ella contiene. O sea, todo lo que está en la tierra, Dios es el dueño. Él es aquel que está en control de todo. Debemos creer en la autoridad de la palabra de Dios, porque al final, como dice 2 de Pedro 3:10, Dios traerá todo a su fin. De que el mundo inicia porque Dios lo inició, y el mundo en un sentido tendrá un fin. Sabemos que va a haber nuevos cielos, nueva tierra, pero este mundo pecaminoso un día tendrá su fin, y ese fin llegará cuando el Dios que tiene autoridad lo establezca. Y porque Dios tiene autoridad sobre toda su creación, nuestro fundamento en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios no es apegarnos a otras cosas. Creemos en la autoridad de la palabra de Dios porque creemos que el autor de la palabra de Dios es Dios mismo, es su palabra, es su enseñanza. Y por lo tanto, nosotros, al creer en la autoridad de Dios, debemos leer la palabra de esa manera también. Yo le he dado esta ilustración en un libro que leías de Kevin DeYoung, pero él dice lo siguiente: hay 3 maneras de leer la Biblia. Yo quiero explicarlo de una manera un poco diferente, pero él dice, hay 3 maneras de leer la Biblia. La Biblia debajo de mí, es decir, yo soy la autoridad. Yo puedo decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La Biblia debajo de mí. Yo soy la autoridad. Creo en esto, no creo en esto, etcétera, etcétera. Eso es lo que se refiere él, debajo de mí. Puedo leer la Biblia al lado de mí. Dios tiene autoridad, pero yo también tengo autoridad. A veces le hago caso a Dios, a veces yo soy Dios. La Biblia al lado de mí. Y lo que Kevin DeYoung aboga es que nosotros debemos leer la Biblia por encima de mí. De que Él es la autoridad y yo debo obedecerla. Ahora, en una manera práctica, cuando yo leo la Biblia abajo de mí, es decir, yo soy la autoridad, yo no veo a Dios, yo me veo a mí. Si mi postura es leer la Biblia abajo de mí, yo pierdo de vista a Dios y yo me convierto en Dios. Si yo leo la Biblia al lado de mí, estoy reduciendo a Dios a un ser humano. Yo y Dios somos iguales. Pero si la Biblia está encima de mí, al único que puedo ver es a Dios. Mi mirada está simplemente en qué es lo que Dios me está enseñando a través de su palabra. Y hermanos, lo que aprendemos en base a las Escrituras, de porque tenemos un texto inspirado, nosotros debemos creer o debemos ver que este texto inspirado por consecuencia tiene que ser un texto inerrante, infalible, suficiente y autoritario. Si quitamos una de estas 4, ya no tenemos un texto inspirado por Dios. Tenemos un texto inspirado por alguien más o otra cosa más. Y entonces la próxima semana vamos a empezar a ver por qué el canon que nosotros tenemos. Llegamos ahora sí al meollo del asunto. Teniendo todo esto de fundamento, vamos a ver por qué con seguridad podemos decir
que los 66 libros que hay en la Biblia son realmente los libros que han sido inspirados por el Señor.